comisión, en la plataforma, en comisión 2, tienen subida la guía, se la pueden bajar, se la pueden imprimir o la pueden leer como quieran. Esa clase es obligatoria, chicas, porque después hacen preguntas en los parciales sobre el laboratorio. Esa guía la tienen que estudiar. En una parte la guía les va a hablar cómo se realiza un informe de laboratorio. Eso tienen que saberlo porque se les puede pedir. Después en otra parte van a tener el dibujo de los materiales, la parte gravimétrica y volumétrica, para qué sirve cada material, cómo se llama. Después hay otra parte que habla sobre las normas de bioseguridad. ¿Qué quiere decir? Cómo se tiene que comportar, qué protocolo tiene que llevar uno adentro del laboratorio. Entonces, para el lunes tienen que ir con esa guía, la tienen que tener estudiada y van a hacer ese laboratorio, que es obligatorio. Va a ser en la misma aula, en Ecana, el lunes. Uy, un segundito, porque no sé si me llama... Un segundito. Espere un segundo porque me llaman del hospital. Hola. Bueno, mientras tanto, chicos, les pregunto, ¿hicieron el ejercicio 1 de la Sí. parte de estequiometría? Yo les dije que hagan, que tenía las reacciones químicas, tenían que decir qué reacción era cada una, y tenían que poner, si eran de óxido reducción, qué número de oxidación cambiaba. ¿Tuvieron alguna dificultad con ese ejercicio? Es el ejercicio 1 de la unidad 5. ¿Todos lo hicieron? ¿Se acuerdan que tenían que escribir la fórmula? Porque les daba el nombre de los compuestos, ustedes tenían que escribir la fórmula, balancear la ecuación, y tenían que poner si era reacción de óxido-reducción y qué número de oxidación cambiaba. ¿Cuál era el elemento que cambiaba el número de oxidación? ¿Con eso tuvieron algún problema? ¿Alguien le quedó alguna duda? No, no era el hospital, miro cualquier cosa. Me llamaron de seguro que lleve el auto, así que la otra semana ya me lo arreglan. Bueno, chicos, hay otra cosa. ¿Le estabas hablando del trabajo vos, Tere? No, le estaba preguntando si habían hecho el ejercicio 1 de estequiometría. ¿Te acordás que le habíamos dicho que lo hagan de deber? Para ver si ya habían encontrado algún problema, si querían preguntar algo, pero no, aparentemente no tuvieron problema. Discúlpame, alguien me escribe en el chat, sí. Pobre, no sé qué significa ese pobre. Bueno, no sé, pusieron pobre. Y de 30 que había, de golpe se desconectaron 2 y hay 28. Ajá. Bueno, chicos, eso es respecto al laboratorio. ¿Les quedó claro que tienen que, en la comisión 2, entran Pergamino, comisión 2, van a la plataforma y abajo de todo tienen la guía de trabajos prácticos, la tienen que estudiar. Y el lunes es obligatorio. Bueno, fuera de eso, le vamos a hablar un poquito con Tere del trabajo, el de la actividad con devolución que vence el lunes, el domingo, digo. ¿Comparta pantalla, Lili? No, deja, después miramos. No, yo lo que les quiero decir que la actividad no es solo de soluciones. El primer problema, porque para que vayan repasando, el primer problema es de gases, chicos. Es de gases el primer problema. Ahí, ustedes, yo para ayudarlos un poquito, recuerden todo lo que se llama magnitudes atómico-moleculares, porque el problema dice, yo se los leo, total estamos con tiempo, dice, se cuenta con 2 recipientes con idéntico volumen y sometidos a la misma temperatura. Uno de ellos contiene 3 moles de oxígeno y el otro también tiene 3 moles pero de metano. Entonces hace una serie de ítems y le pregunta moléculas, átomos, después presión y densidad. ¿Yo por qué le digo magnitudes atómico-moleculares? Estudien el concepto de mol, de Avogadro, acuérdense esto que es muy importante. En un mol de cualquier sustancia hay exactamente 6,02 por 10 a la 23 moléculas, si yo quiero saber moléculas. Y si queremos saber átomos también, pero tenemos que contar los moles de átomos que hay.
Además, tienen que saber lo de volumen molar, que en condiciones normales de presión y temperatura, que son una atmósfera y 0 grados centígrados, un mol de cualquier sustancia al estado gaseoso, pero eso en condiciones normales, chicos, porque por ahí ustedes hacen un problema y calcular un mol 22,4 litros. No, un mol es 22,4 litros siempre que estemos en CNPT, o sea, una atmósfera y 0 grados centígrados. Y después tienen para este problema acordarse lo que eran las leyes de los gases, la ley general de los gases, que es presión por volumen igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Con esos conceptos ustedes pueden sacar perfectamente el primer problema. El segundo problema habla sobre un recipiente rígido de 18.0 decímetros cúbicos contiene, está medio, no viene expresado, pero contiene A, 25 grados centígrados y 2,1 atmósferas. Les está diciendo 25 grados centígrados, después si lo necesitan lo pasan a Kelvin. Acuérdense que los gases se trabaja con Kelvin, temperaturas absolutas. Los gases, hidrógeno, nitrógeno y neón, con igual fracción molar. Si a temperatura constante se produce una pérdida de 0,1 mol de cada gas y le pide calcular la presión parcial y después le pide quién tiene mayor masa. Acuérdense que la fracción molar total es 1. O sea que si yo tengo 5 gases, la suma de sus fracciones molares al final va a ser 1. Yo como para ayudarlos, si todos tienen igual fracción molar y la fracción molar total es 1, cada uno va a tener un número periódico, 0,33, 0,33, 0,33. Usted, 33, 333, ustedes pongan 0,33. O sea que los tres tienen una fracción molar de 0,33, 0,33, 0,33 porque la suma va a dar 1. Y tienen que saber el concepto de fracción molar. Acuérdense que la fracción molar es el número de moles de cada gas de uso, supónganse del neón en este caso, sobre el número de moles totales. ¿Qué quiere decir? Sobre el número de moles de los 3 gases. También hay otro concepto que tienen que recordar, porque acá habla de presiones parciales, que es que la presión parcial de cada gas, no la total, sino la que ejerce un gas en una mezcla, es igual a la fracción molar por toda la presión total que hay en el recipiente. Esos son los conceptos. Y la otra, el otro concepto, por eso son formulitas y tienen la suerte de que el parcial ya saben que va a ser virtual, ya nos dijo Jorge que va a ser virtual, entonces pueden tener las formulitas al lado. Y acuérdense el otro concepto, que es que la densidad es una relación entre la masa y el volumen. Gramo por centímetros cúbicos, gramo por mililitro, gramo por litro. ¿Está? Ese es para el segundo problema. El tercer problema es de soluciones. Y dice, una solución acuosa de sulfato de potasio, 11%, masa en masa y densidad 1,026 gramos por mililitro, y la pide expresar la concentración en molaridad, la M chiquita, molaridad, la M grande, y normalidad. ¿Y cuál es la molaridad de los iones en solución? Que es lo que le habíamos hecho la otra vez de la disociación. Entonces, lo que tienen que recordar ustedes de acá es que la molaridad, la chiquitita, es el número de moles de soluto por 1000 gramos de solvente. Que la molaridad, la M grande, es número de moles de soluto por litro de solución. Y que la normalidad es número de equivalentes gramos de soluto por litro de solución. Y acá hay un datito que ustedes siempre se confunden, que habla sobre la densidad. La densidad es esa relación que dije yo, masa sobre volumen. Cuando les da el dato de una solución, la densidad que les está dando es la densidad de la solución. Ustedes cuando escriban la fórmula no se confundan. Tienen que escribir la densidad de la solución es igual a la masa de la solución sobre el volumen de la solución. Y en este caso, una ayudita más, les dice que la concentración de esta solución es 11% masa en masa. ¿Qué quiere decir? Que tengo 11 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Si yo tengo la fórmula de densidad de solución igual a masa de solución sobre volumen de solución, la masa de esa solución arriba va a ser 100 gramos, porque yo tengo 11 de soluto en 100 gramos de solución.
la densidad la tengo y yo voy a necesitar el volumen y despejo el volumen. Porque es ahí donde ustedes se confunden y a veces en la masa ponen los 11 gramos de soluto y no son 11 gramos de soluto. La masa de la solución son 100 gramos. Así que también hágase un pequeño machetito donde se ponen al lado las formas de expresar las concentraciones. O sea, ¿qué quiere decir masa en masa? ¿Qué quiere decir masa en volumen? ¿Qué quiere decir volumen en volumen? ¿Qué quiere decir molaridad? Molaridad, normalidad y cómo calculo los equivalentes. Eso es lo que esos son los conceptos, la parte teórica que ustedes necesitan para el trabajo. Con esos pequeños datitos ustedes lo pueden sacar. ¿Alguna duda? Están mudos, son todas paredes. Están mudos. Sí, mudos. No, por el momento ninguna duda, Lili. ¿Entendieron lo que expliqué? Sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, alguno empezó a hacer, acuérdense, vamos a hacer reiterativas, que hagan, si no lo saben hacer en Word, nosotros no tenemos problema, pero si lo hacen en hojitas y después sacan fotos, lo tienen que hacer prolijo, bien prolijo en la hoja, con tinta, sacan la foto y la suben. Pero háganlo de manera tal que uno lo vea. Si lo van a hacer manuscrito, traten de hacerlo en hojas separadas. Total, son nada más que 3 problemas. Y cuando vean, si todavía no hicieron esta actividad con devolución, ustedes van a estar tranquilos, a veces que están siempre preguntando cuánto me voy a sacar. Cada problema tiene su puntaje y cómo se evalúa. O sea que es sencillo. Bárbaro. Lili, pregunta. Sí, pregunten todo lo que quieran. El lunes que tenemos lo de la actividad de laboratorio, ya Sí. sé que nosotros, bueno, tenemos que ir con eso estudiado de eso, pero la podemos llevar igual o no, para repasar o algo en su momento. ¿La guía? Sí, chicos, no se asusten, la guía llévenla, sería lo ideal. O sea, si pueden, el que no puede, lo estudia y se hace un resumen y lo estudia online. Pero el que no, al laboratorio también le permitimos llevar eso. Sí, la pueden llevar la guía, claro que la pueden llevar, porque les va a ayudar más para ver los aparatos. Porque, o sea, en realidad lo que vamos a ver, chicos, no sé lo que me dejaron. Yo ya estuve hablando, pero no sé qué me dejaron. Pero calculo que me dejaron material de vidrio, porque es lo más fácil, vieron, para poder trasladarlo. Me dejaron 2 cajas. Pero ustedes, por ejemplo, qué sé yo, ustedes llevando la guía, los dibujitos, como yo no van a poder tocar, o sea, lo van a ver y me van a preguntar, los vamos a desparramar y lo van a estar viendo, yo los voy a levantar, yo los voy a tocar, porque si no se van a contagiar todos y nos vamos a contagiar todos. Entonces, si tienen la guía, aparte de que estudiaron, van a entender mejor. Levanto una probeta, me van a decir, lo van a ver, tienen el dibujo, se van a ayudar y podemos hablar para qué sirve. Sí, por supuesto que la pueden llevar. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Chicos, che, son todas paredes, no me gusta estar con paredes acá. Lili, ¿el jueves también va a ser No, yo por ahora presencial? no, Lili. ¿El jueves también va a ser presencial? Por ahora el jueves también va a ser presencial, porque por ahí yo tengo algún contratiempo y voy a tratar de que toda esta semana sea presencial, porque por ahí después voy a hablar con Tere, pero por ahí hay una semana, que la otra semana, que sería la del 17, es virtual. Y capaz que la otra semana, que sería presencial, vamos a arreglar de alguna manera con Tere, porque capaz que yo no esté ni virtual ni acá, nada. Porque después te cuento, Tere, mi hermano lo operan y me voy a tener que ir a Buenos Aires. Pero, Bueno, profe, gracias. así que por ahí no voy a estar. Pero todavía no sabemos nada. Tengo venida la luz al tren. Callate, estoy en clase. Tenemos Oye, presencial. es un hincha, mi hijo, se ríe la chica. La semana que viene tiene presencial toda la semana. Yo ¿Cómo tengo tenés? otra consultita. Sí, consulta. Ayer entré a la página y me puse a ver, bueno, el cargueo del laboratorio, no sé qué, y hay un apartado que dice exámenes y hay uno que hay como prueba de examen, prueba de Bueno, cuestionario. no me no sé cómo dejaron se llama. terminar de explicar, chicos. Todavía son más cosas que tengo que hablar. Bueno, esto es lo que pasa el lunes, después les hablé sobre la actividad con devolución, y ahora hay una cosa muy buena. Cuando ustedes entran a inicio, es lo que viste vos, Lara, estuvo muy bueno lo que hizo Jorge. Jorge, No, en evaluaciones, no en inicio. bueno, en evaluaciones, disculpa, Tere, no me equivoqué.
Jorge, jefe de cátedra, hizo algo muy bueno que no lo había hecho otras veces, que es para ustedes bárbaro. Hizo un simulacro de parcial. Así que traten de hacerlo, eso no tiene nota, es para que ustedes vean cómo va a ser el parcial que les vamos a tomar, cómo es el puntaje, cómo se responde, o sea que está re piola, es para que ustedes vean cómo se hace, eso es. Eso es lo que vos viste, Lara. Ok, genial. Bueno, antes de empezar con estequiometría, pregunten todo lo que quieran, todo lo que quieran. ¿Les quedó alguna duda de la actividad, de el práctico? ¿Les quedó alguna duda? Pequeñas paredes, contesten. Sí, vos te reí, Lara. Sí, a ver. El cuestionario todavía no lo abrieron. No, ahí Teresita hablo un poco más yo porque Teresita está recién vacunada y está media bajoneada. Después va a hablar con los problemas. El cuestionario no lo vamos a abrir porque no tiene sentido. Y no sé, Tere, pero no tiene mucho sentido teniendo ese parcial para no confundirlo. Traten de ver el parcial porque el parcial es repiola hacerlo. Que no es un parcial con nota, es para que ustedes se acostumbren, sepan cómo es y lo puedan resolver. ¿Está? Bueno, ahora la dejo a la vacunada, a la vacunada. Va a empezar Teresita con los problemas. ¿Podés, Tere? Sí. ¿Sí? ¿Estás bien? Decime. Tere, ¿podés empezar? Sí, sí. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Bueno. De 10. De 10. Yo así la pasé cuando me las di. Lo que pasa es que yo hace tanto que me vacuné que ni me acuerdo. Claro. Y yo me vacuno para gripe todos los años. Yo digo, no me va a hacer nada, pero sí. Yo te dije que te iba a hacer todo. ¿Me hiciste caso? ¿Tomaste el paracetamol? Sí, sí, Ah, ok. Escúchenme, chicos, antes que empiece Tere. Alguien escribió en el chat, pobre. ¿A alguien le pasó algo? ¿A alguien le pasó de ustedes algo? Leonel Frigerio escribió. Para mí habrá querido escribir profe. Ah. Listo. Soy una genia. Bueno, dale, empecemos. Yo les voy a explicar 3 problemas de estequiometría de la guía, ¿sí? Ya que no tienen duda con el número 1, que es el que tenían que hacer. Vamos a ver 3 problemas sencillitos de la guía, que todavía no los tienen subidos ustedes en su materia. Yo se los voy a mostrar y después de la clase se los voy a subir para que lo tengan, ¿sí? Tere, hacelo despacio, así si los chicos ahora que les gusta escribir van tomando nota. Léelo despacio. Buenísimo. Porque a ellos les gusta escribir, así que dejalos que hoy tal hay tiempo que si quieren escribir, escriban mientras vos lo pones. Son de la guía, así que van a poder, los van a tener resueltos, así que vos podés ir poniéndolo despacito y que ellos tomen nota. Son bastante Sencillos. sencillos, sí. Bueno, comparto pantalla. Ahí está. El problema 7. Genial. Problema 7 dice, a temperaturas elevadas, 800, 900 grados centígrados, el carbonato de calcio se descompone según la siguiente ecuación. Y les da la ecuación de descomposición del carbonato de calcio. ¿Sí? ¿En qué se descompone? En óxido de calcio y dióxido de carbono. Y dice, si se lleva a cabo la descomposición de 500 gramos de carbonato de calcio, calcular. Y les hace calcular 4 ítems, ¿sí? Entonces, ¿qué les dice el problema? Que la reacción de descomposición del carbonato de calcio es esta y que están descomponiendo 500 gramos de carbonato de calcio, ¿sí? Vas a tener que cortar, Tere. ¿Cómo? Vas a tener que cortar, me parece. No me apareció todavía, ¿eh? ¿No? Bueno. No, a los 40 creo que aparece. Ah, bueno. O antes. Entonces, me pregunta, la pregunta dice, la masa de óxido de calcio que se obtiene. El óxido de calcio es uno de los productos, ¿sí?
Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Relacionar el reactivo que pongo con el producto que obtengo, ¿sí? Fíjense que acá es un solo reactivo, por lo tanto, no vamos a tener problema de buscar cuál es el limitante, ¿sí? Al ser un solo reactivo, entonces, siempre obvio el limitante va a ser este, no hay otro reactivo. Entonces, ¿qué hago? Hago una comparación entre lo que me dice la ecuación. Acuérdense que yo les decía el otro día que ustedes tienen que aprender a leerla a la ecuación. ¿Qué dice esta ecuación? Un mol de carbonato de calcio se descompone para dar un mol de óxido de calcio y un mol de dióxido de carbono, ¿sí? Si yo, en vez de expresarlo en moles, lo expreso en gramos, ¿qué voy a decir? Saco las masas relativas de los tres. Como no tiene ningún coeficiente adelante, es directamente la masa relativa y entonces ahí sí aparece el cartelito. Bueno, y 100 dale, gramos. me parecía. Espera que termino Vamos a salir. y después reinicio. Sí, 100 Tere. gramos de carbonato de calcio me dice que obtengo 56 gramos de óxido de calcio, la ecuación. Y yo quiero saber cuánto obtengo a partir de 500. Entonces pongo, si 100 gramos de carbonato de calcio van a darme 56 gramos de óxido, 500 gramos de carbonato de calcio, ¿cuánto óxido voy a obtener? Directamente la regla de 3. ¿Sí? Este problema, por eso yo te decía, es sencillo. Bueno, corto y vuelvo a reiniciar, así seguimos. Sí, faltan chicos. ¿Todavía no te atraganté? Sí, falta todavía. Oh. ¿Qué te... Bueno, ahora creo que sí, que estamos... No, falta uno. Falta, me parece uno, ¿no? Compartiendo pantalla. A ver. Ahí estamos. Ahí. Sí. Bueno, seguimos con la parte B. Eso quería preguntar, perdón, antes que sigan. Cuando no nos dice nada sobre la presión del gas es porque está en temperatura de una atmósfera y 0 grados centígrados, ¿no? No, porque acá lo necesitas. No. ¿Vos estás hablando de otro de los puntos? Acá en el B. En general, cuando no especifica nada es porque está Ah, en de la parte B, sí. El punto B, fíjate que dice, el volumen de dióxido de carbono, CNPT. Eso significa condiciones normales de presión y temperatura, que se desprende. Te pregunta, el volumen de dióxido de carbono, CNPT, quiere decir en condiciones normales de presión y temperatura, que se desprende. ¿Sí? Te lo está especificando, te está diciendo que es en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces volvemos a la ecuación. Fíjense, el dióxido de carbono es un gas, como bien dijiste vos. Entonces, ¿qué voy a tener? A partir de un mol de carbonato, voy a obtener un mol de dióxido de carbono. Y nosotros sabemos que todos los gases
en condiciones normales de presión y temperatura, ocupan un volumen de 22,4 litros. ¿Sí? Entonces yo digo, si era un mol, van a ser 22,4 litros. Entonces digo, con 100 gramos de carbonato de calcio, yo voy a obtener 22,4 litros de dióxido de carbono. A partir de 500 gramos, ¿cuántos litros voy a obtener? ¿Sí? O sea, estos litros van a ser en condiciones normales de presión y temperatura también, por supuesto. Una pregunta. Cuando, por ejemplo, el volumen y la temperatura dice que son constantes, hay que tipo, no tomarlas en cuenta para hacer la ecuación, sino que porque no cambian. Claro, no cambian. Cuando te dice presión y volumen constante, quiere decir que no cambian. O en algunos problemas te puede decir presión constante y te da datos del volumen, eso para los problemas de gases, más que nada. Claro, pero nosotros cuando hacemos la ecuación ideal de los gases, no la tomamos en cuenta, porque, o sea, como son constantes, nos dice que es constante nada más. Claro, cuando te da los datos de volumen y temperatura, y te cambia la temperatura 2, ponele, y te pregunta volumen, eso quiere decir que la presión se mantuvo constante, aunque no te la nombre, ¿sí? Cuando te da, por ejemplo, datos de presión y volumen, y en el estado 2 te cambia al volumen 2 o a un volumen determinado y te pregunta la presión 2, quiere decir que la temperatura se mantuvo constante, ¿sí? En algunos problemas te lo va a decir, en otros no te lo va a decir, pero se supone que si no te da ningún dato es porque se mantiene constante. Genial, gracias. ¿No? Bien, entonces, el punto C dice el número de moles de carbonato de calcio que reaccionó. Entonces te dice, sí, esto es fácil, si 100 gramos es un mol, 500 gramos, ¿cuántos moles van a ser de carbonato de calcio? ¿Sí? Te está preguntando cuántos moles de carbonato de calcio reaccionaron. Si 100 gramos, que es la masa relativa, es un mol, 500 gramos, ¿cuántos moles serán? ¿Sí? Me da 5 moles. Y la última pregunta es el número, acá está lo que Lili les decía que tengan cuidado cuando hacen los cálculos, ¿sí? El número de moléculas de dióxido de carbono formadas. Esto está bárbaro, porque volvamos a la ecuación. Con 100 gramos de carbonato de calcio, ¿se acuerdan que yo obtenía un mol de dióxido de carbono? ¿Sí? O lo que es lo mismo, 44 gramos de dióxido de carbono, o lo que era lo mismo, 22,4 litros de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura. Si yo quiero saber qué número de moléculas tengo de dióxido de carbono, entonces lo tengo que relacionar con el mol. Mol con molécula. Un mol de molécula yo sé que tiene 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? Entonces, en vez de poner que 100 gramos de carbonato de calcio me dan un mol, yo pongo, con 100 gramos de carbonato de calcio obtengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. ¿Sí? Con 500 gramos, ¿cuántas moléculas voy a obtener? ¿Está? O sea, en vez de poner un mol, pongo el número de moléculas que tiene un mol. ¿Se entendió? Sí. Bueno, perfecto. Agustina Sánchez, ¿arreglaste lo tuyo de la comisión? Veo que estás ahí, Agustina Sánchez. Todavía no, profe. ¿No mandaste el mail? No, todavía no. Y mandalo porque viene el parcial y no te va a corregir nadie, ¿eh? Bueno. O sea, la actividad la vas a volver a mandar a la otra comisión, entonces. Claro, Sí. sí. No, pero... Ahora ya no. Bueno, cállate. Bueno. Seguimos con el problema siguiente. Escúchenme, chica, Agustina. Mirá que después, porque yo hablé con Alejandro y me dijo que él ya no te va a tener más en la comisión, así que vas a quedar en el aire, no vas a figurar en ningún lado para hacer el parcial, ¿eh? Por favor, Bueno, entonces ahora
Solo. Regularizar tu situación, porque Jorge dijo que ya casi después ya no había tiempo para regularizar la situación, ¿eh? Ah, bueno. Listo. Bueno. Gracias. Bueno, seguimos con el problema 8. El problema 8 dice, se hizo reaccionar 450 gramos de piedra caliza con un 90% de pureza en carbonato de calcio con exceso de ácido clorhídrico. Los productos de la reacción son cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. Entonces, los datos que me da son que se hizo reaccionar 450 gramos de un material, que acá dice que es piedra caliza, con un 90% de pureza en carbonato de calcio. Y les da la ecuación, ¿sí? Acuérdense que se tienen que fijar que la ecuación esté balanceada y si no, igualarla o balancearla. Acá hay un 2 adelante del clorhídrico porque tengo 2 hidrógenos del lado de los productos, ¿sí? Lo demás está todo igual. Bien, vamos a la pregunta A. Dice, calcular la masa de carbonato de calcio que reaccionó. Entonces, ¿cuál es realmente la masa de carbonato de calcio que reaccionó? Si son 450 gramos de un material con un 90% de pureza, lo que realmente reaccionó lo tengo que calcular. No va a ser los 450 gramos, sino que va a ser menos. Entonces digo, 450 gramos es si fuera el 100% de pureza. Como es el 90% de pureza, ¿cuántos gramos tengo? En un 90% de ese material, ¿cuántos gramos de carbonato de calcio tengo? Y me da 405 gramos. O sea que lo que realmente reacciona en esta ecuación son 405 gramos, ¿sí? Y no 450. Ahí estoy calculando la pureza de uno de los reactivos. Fíjense que el problema me dice que el clorhídrico, dice con exceso de clorhídrico, por lo tanto, el clorhídrico está en exceso. ¿Eso qué quiere decir? Ya me lo dice. Por lo tanto, el reactivo limitante va a ser el carbonato. Yo todos los cálculos que haga los voy a tener que hacer a partir del carbonato, ¿sí? Bien, vamos a ir a la pregunta B. La pregunta B dice, la cantidad de ácido consumida expresada en moles. Me pregunta la cantidad de ácido, o sea, de ácido clorhídrico consumida expresada en moles. Fíjense, yo tengo que ir a relacionar ahora el carbonato de calcio con el clorhídrico. Yo tengo que averiguar con 405 gramos de carbonato de calcio cuántos moles de clorhídrico voy a necesitar que reaccionen, ¿sí? Entonces yo digo, para 100 gramos de carbonato de calcio, que era este mol, yo necesitaba 2 moles de clorhídrico. Eso es lo que yo les digo que tienen que leer la ecuación, ¿sí? Para 1 mol de carbonato de calcio yo necesito 2 moles de clorhídrico. Por lo tanto, para 100 gramos de carbonato de calcio van a reaccionar con 2 moles de clorhídrico, ¿sí? 405 gramos de carbonato de calcio, yo acá le puse sal para hacerlo más fácil, entonces me da 8,1 moles de clorhídrico. Para que reaccione con esta cantidad del reactivo limitante, yo voy a necesitar 8,1 moles de clorhídrico, ¿sí? Bien, vamos a la pregunta C. El volumen de óxido obtenido medido a 17 grados centígrados y 1 atmósfera de presión. Fíjense que ahora le cambió las condiciones. Les pregunta el volumen de óxido, ¿sí? Del dióxido de carbono, pero ya no en condiciones normales de presión y temperatura, sino que les está dando 17 grados centígrados y 1,5 atmósferas de presión. Entonces voy a la ecuación y digo, 100 gramos de carbonato de calcio me daban como producto 1 mol de dióxido de carbono, ¿sí? Si yo pongo 405 gramos de carbonato de calcio, ¿cuántos moles de dióxido de carbono obtuve? Ese es el primer paso. Una vez que tengo los moles de dióxido de carbono que obtuve, entonces voy y aplico la fórmula de gases.
lo que yo tengo que averiguar es el volumen, por lo tanto despejo volumen, me va a quedar igual al número de moles por R por temperatura sobre presión. Y reemplazo. En número de moles pongo los 405 moles que tengo de dióxido por la constante. La temperatura me da como dato 17, lo sumás 273. Lo paso a Kelvin y el volumen, y la presión 1,5 atmósferas. Ya me lo da en atmósferas, ¿sí? Y de esa manera averiguo el volumen que ocupa ese gas en estas condiciones que me dio, ¿sí? Ocupa un volumen de 64,21 litros. ¿Está? Y todavía me falta otro punto, que es el D, que dice la masa de sal producida. Fíjense, voy a la ecuación, la sal producida es el cloruro de calcio, ¿sí? Me pregunta la masa de sal producida. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Relacionar el reactivo limitante, la ecuación, me va a dar 100 gramos de carbonato, me van a dar 111 de sal. 405 de carbonato, 100 gramos de carbonato me dan 111 de sal. 405 de carbonato, ¿cuánta sal me dará? Y me da 449, ¿ah? Sí, profe. ¿Alguna duda sobre este problema? Sí, profe, ¿me repetiría de nuevo en el punto C, cuando utilizamos la fórmula, las unidades de medida, por favor? Me pregunta el volumen de dióxido de carbono obtenido en unas condiciones determinadas de presión y temperatura que no son las condiciones normales, ¿sí? Me da la temperatura y me da la presión. Entonces, y me pregunta el volumen. Entonces yo voy a la ecuación, ¿sí? Y calculo cuántos moles de dióxido de carbono obtengo. Entonces digo, con 100 gramos de carbonato obtenía 1 mol de dióxido, ¿sí? Con 405 gramos, ¿cuántos moles de dióxido obtengo? Esto lo saco de la ecuación, ¿sí? Con 100 gramos de carbonato obtengo 1 mol de dióxido. Con 405 que yo puse, ¿cuánto dióxido obtengo? Me da 405 moles de dióxido de carbono. Esos moles, uso la fórmula de gases para calcular en qué volumen están, a esa temperatura y a esa presión que me dio, ¿sí? Entonces la fórmula de gases, ¿qué era? Presión por volumen igual a número de moles por R por temperatura. Despejo volumen, nRT sobre presión. O sea, paso presión acá abajo, ¿sí? Porque tengo que despejar volumen. Entonces reemplazo el número de moles por el número de moles de dióxido que tengo, la R, la temperatura pasada a Kelvin y la presión. ¿Y la R en qué unidades se mide? 0,82 litros de atmósfera sobre los Kelvin mol. Es la constante R de los gases que usamos siempre cuando trabajamos con gases, ¿sí? Fíjense que litros es el resultado que me va a dar, porque es un volumen. Atmósfera se simplifica con atmósfera, grado Kelvin por grado Kelvin, mol con mol, ¿sí? Y me quedan litros. 64,21 litros. ¿Alguna otra pregunta sobre este problema? Bueno, entonces vamos al siguiente, que es el 9. El 9 dice, la relación entre el aluminio y óxido de hierro 3 puede producir, la reacción, perdón, dije la relación me parece,
La reacción entre el aluminio y óxido de hierro 3 puede producir temperaturas cercanas a los 3000 grados, que se utiliza para soldar metales. Y les da la fórmula de la reacción entre el aluminio y el óxido férrico, ¿sí? Que les da como óxido de aluminio y hierro metálico. Entonces dice, se hicieron reaccionar 124 gramos de aluminio con 601 gramos de óxido férrico. Acá sí me da, fíjense, a diferencia de los otros problemas, la cantidad de los dos reactivos con los que estoy trabajando. Por lo tanto, de ninguno me da la pureza, por lo tanto, realmente lo que me da es lo que va a reaccionar. Entonces, como yo tengo dos cantidades, a los dos reactivos me dio cantidades, tengo que calcular cuál es el reactivo limitante de los dos, ¿sí? Entonces, acuérdense que lo primero que tienen que hacer es escribir bien la ecuación, igualarla, ¿sí? Fíjense que hay 2 aluminios, 2 hierros y 3 oxígenos y 3 oxígenos. De esta manera, con un 2 acá adelante, que es 2 moles de aluminio, más 1 mol de óxido férrico, da como producto 1 mol de óxido de aluminio más 2 moles de hierro metálico. Una vez que tengo la ecuación bien hecha y bien balanceada, podría yo poner los MR arriba, o sea, las masas relativas, voy anotando por las dudas si las necesito. ¿Qué tengo que hacer en el primer punto, en el A? Discernir cuál es el reactivo limitante, o sea, cuál de los dos se va a consumir primero. ¿Está? Entonces digo, fíjense, si la masa relativa del aluminio es 27, yo tengo 2 moles de aluminio, quiere decir que acá tengo 54 gramos de aluminio, ¿sí? Según la ecuación, 54 gramos de aluminio reaccionan con 160 gramos de óxido férrico, que es la masa relativa de esto. Si tengo 124 gramos de aluminio, ¿cuánto férrico voy a necesitar? ¿Sí? Entonces esto me da 367 gramos de óxido férrico. ¿Qué quiere decir? Fíjense, yo había puesto 601 gramos de óxido férrico, por lo tanto me va a alcanzar, porque se va a consumir... El férrico está en exceso. Exacto. El limitante es... Muy bien. El óxido férrico está en exceso, exactamente. Se van a consumir 367 y me va a sobrar el resto, ¿sí? Por lo tanto, dice, el óxido férrico está en exceso y el reactivo limitante es el aluminio. El aluminio se va a consumir todo, ¿sí? Mientras que el óxido férrico va a quedar en exceso porque me sobra. Entonces hago la cuenta para calcular la cantidad de óxido de aluminio que obtengo, hago la cuenta con el reactivo, siempre con el reactivo limitante. Entonces me refiero al aluminio. Y digo, si 54 gramos de aluminio me dieron 102 de óxido de aluminio, 124 que puse, ¿cuántos gramos de óxido de aluminio voy a obtener? ¿Está? Se los dejo un ratito si lo quieren copiar. Sí, sí, está re bueno porque así, siendo de reactivo limitante, lo habíamos hecho, Tere. Está bueno. Este programa es un programa que está piola, sí. Bueno, y la segunda parte, la parte B, les pregunta cuánto del reactivo en exceso quedó sin reaccionar al finalizar la reacción. Fíjense, el reactivo en exceso va a ser el reactivo existente, o sea, el que yo puse, menos lo que reaccionó. Entonces, el reactivo que yo puse eran 601 gramos.
menos los 367 que reaccionaron, porque lo calculamos en el primer paso, ¿sí? ¿Cuánto me va a dar, cuánto me va a sobrar? Me van a sobrar 234 gramos de reactivo en exceso. ¿Está? Si ustedes le preguntan este problema, ¿qué van a encontrar al final de la reacción? Cuando esto reaccione, el aluminio se va a consumir todo, porque reacciona completo, es el limitante. El óxido de férrico me va a sobrar, se va a formar óxido de aluminio y hierro. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué voy a obtener al finalizar la reacción? Ustedes me tienen que contestar. Voy a tener óxido de aluminio, hierro y óxido férrico. O sea, voy a tener, al finalizar la reacción, 234 gramos de óxido férrico que no reaccionaron. ¿Está? Bien. Bueno, esos son los 3 problemas que había. Después había 3 más. Vamos a empezar por el 15. A ver si lo podemos ver. Ahí. Sí, aunque sea lo leemos y que ellos vayan escribiendo, le explicamos. Voy a buscar el enunciado. A ver qué tipo de problemas son. Acá me parece que van a tener que hacer todo. Sí. Dice, se hace reaccionar 5,4 gramos de hidróxido de cromo con un 85% de pureza, con 6 gramos de ácido sulfúrico, 90% de pureza, formándose la sal neutra correspondiente. Entonces, se hace reaccionar 5,4 gramos de hidróxido de cromo con 6 gramos de ácido sulfúrico, los dos tienen pureza, ¿sí? Formándose la sal neutra correspondiente. Fíjense que en este problema no les da la ecuación, o sea, acá tampoco se ve. Ustedes en este problema tienen que hacerla a la ecuación, acá está. Tienen que hacer la ecuación, por eso es muy importante el ejercicio 1 que ustedes hicieron, que les permite ir practicando cómo hacen un hidróxido, cómo hacen un óxido, una sal o lo que les pida, ¿sí? Entonces, el problema dice hidróxido de cromo 3. Entonces ustedes tienen que hacer la fórmula de hidróxido de cromo 3. Más ácido sulfúrico. Hacen la fórmula del ácido sulfúrico. Y les da, formándose, dice, la sal neutra. Ustedes saben que un ácido más un hidróxido les va a dar una sal más moles de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué sal les va a dar en este caso? Y les va a dar la sal sulfato crómico, ¿sí? ¿Por qué? Porque reacciona el sulfato, pierde los protones el ácido, pierde los oxidrilos el hidróxido y se forma la sal sulfato crómico. Tienen que saber hacer la fórmula. Acuérdense que el sulfato al perder 2 hidrógenos queda con 2 cargas negativas, el cromo tiene más 3, se intercambian los números de oxidación, por lo tanto la fórmula les va a quedar así, ¿sí? Más agua. Una vez que ustedes hacen los compuestos, o sea, el hidróxido, el ácido, la sal y el agua, lo que tienen que hacer es balancear, ¿sí? Entonces tienen que contar cuántos cromos tienen de este lado y cuántos tienen de este. De este, fíjense que la misma fórmula decía cromo 2. Por lo tanto, yo acá adelante le tengo que poner un 2 para tener también 2 cromos de este lado, ¿sí? Hay alguien en espera, me parece. A ver, no sé, no me estoy fijando, a ver. No miré porque no me salió ahí, ¿eh? Ya los admití. No, El no ácido dice. sulfúrico, No, porque si no escriben, ¿eh? ya lo admití. Bueno. Entonces, 2 cromos de este lado y 2 cromos de este lado. Fíjense que tengo de este lado, porque la fórmula ya está hecha, ¿sí? 3 aniones sulfato. Por lo tanto, yo de este lado, del lado de reactivos, tengo que tener 3 aniones sulfato. Pero yo no le puedo poner 3 acá en el medio de la molécula. Se lo pongo adelante, ¿sí? Siguiente estequiométrico. Entonces pongo 3 ácido sulfúrico, ¿sí? Y después cuento el resto, o sea, cuántos hidrógenos tengo. Fíjense, acá tengo que venir a contar los hidrógenos.
al ponerle un 2 adelante acá, y como el hidróxido crómico tiene 3 oxidrilos, entonces 2 por 3 tengo 6 hidrógenos. Y acá tengo otros 6 hidrógenos, 3 por 2, o sea, son 12 hidrógenos. De este lado yo también tengo que tener 12 hidrógenos, por lo tanto le agrego un 6 adelante del agua. 6 por 2, 12 hidrógenos, ¿sí? Y los oxígenos, fíjense, los del sulfato ya están contados en el sulfato, y cuento estos. 2 por 3, acá tengo 6 oxígenos, por lo tanto, al ponerle el 6 al agua me quedan 6 oxígenos. Y ya la tengo igualada a la ecuación. Entonces, una vez que la tengo igualada o balanceada, entonces yo puedo decir, 2 moles de hidróxido de cromo reaccionan con 3 moles de ácido sulfúrico para dar 1 mol de sal más 6 moles de agua. Esa es la manera correcta de leer la ecuación. Si quieren, le pueden agregar acá arriba las masas relativas y después cuando quieran hacer cálculos, multiplicarla, obviamente, por los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Acá creo que se las agregó abajo, probablemente, no sé. Bueno, Sí, ahora, están puestas abajo. Están ya. puestas en sulfúrico Ahora, 98, están los valores. Sí. 58 y al multiplicarla por 2, no me No, da 98 en sulfúrico, después se multiplica por 3. 392 en sulfato crómico y 103 es el hidróxido crómico. 103 debe ser, ¿no? Sí. Yo leo 103, qué sé yo. Y 392 la sal. Perfecto. Bien. Entonces, pregunta 1. Dice, por empezar tenemos que hacer la pureza primero, porque el enunciado, acuérdense que nos decía un hidróxido de cromo con 85% de pureza y un sulfúrico con 90% de pureza. Entonces, los 5,4 gramos de hidróxido de sodio no eran el 100%, ¿sí? Perdón, no tenía el 100% de pureza, tenía 85. Por lo tanto, de cada 100 puros obtengo 85 solamente de hidróxido. No, por cada 100 impuros, por cada 100 impuros tengo 85 puros. Claro, por eso, de 100 totales, o sea, de 100 del material que yo puse, voy a obtener solamente 85 gramos de hidróxido puro. Si yo pongo 5,4 gramos, ¿cuántos gramos voy a obtener? Entonces, en realidad no van a ser 5,4 los que van a reaccionar, sino que van a ser 4,6. ¿Sí? De la misma manera calculamos la pureza del sulfúrico. La pureza del sulfúrico era 90%. Entonces yo digo, si de cada 100 que yo puse tengo 90 puros de sulfúrico, en 6 gramos de sulfúrico, ¿cuánto voy a obtener? Y me da 5,4. Lo que realmente entonces va a reaccionar van a ser los 4,6 de hidróxido y los 5,4 de sulfúrico. ¿Está? Bien. La voy a cortar, así arrancamos con el problema. Ah, bueno. Se va a cortar. Bueno.
Bueno, creo que ahí estamos. Vamos a compartir otra vez. Bueno, seguimos entonces. Ya calculamos la pureza de cada uno, ¿sí? La pregunta dice, el número de moles de sal que se producirá si el rendimiento de la reacción es del 100%. O sea, que me está preguntando, ¿dónde estaba? Acá, el número de moles de sal que se va a producir, ¿sí? Entonces, como yo los datos de los reactivos los tengo en gramos, ¿sí? Que acuérdense que aplicándole pureza me quedaban 4,6 gramos de hidróxido y me quedaban 5,4 gramos de sulfúrico. Entonces tengo que relacionarlos para sacar cuál es el limitante en gramos, ¿sí? Porque el dato lo tengo en gramos, ¿está? Entonces voy a la ecuación y digo, como eran 2 moles de hidróxido y cada mol son 103 gramos, entonces tengo que 206 gramos de hidróxido. A ver, ¿a dónde está esto? ¿Qué quiere mirar, Tere? Acá, 2 por 103, claro. Sí. Serían 2 por 103 gramos de hidróxido, reaccionan, fíjense, según la ecuación, con 3 por 98 gramos de sulfúrico, que serían 206, porque 103 por 2 es 206, y 98 por 3 es 294 gramos de sulfúrico, ¿sí? Con 4,6 de hidróxido, ¿cuánto sulfúrico voy a necesitar? Acá estamos sacando el limitante, ¿sí? Estamos relacionando un reactivo con el otro reactivo. Y me da 6,56 gramos de sulfúrico que necesito. ¿Y cuánto tenía yo gramos de sulfúrico después que le apliqué pureza y todo? Tenía 5,4, por lo tanto no me alcanza. ¿Qué significa eso? Que el limitante va a ser el sulfúrico, ¿sí? Cuando yo llegue a consumir 5,4, ahí se va a detener la reacción porque no voy a tener más sulfúrico. ¿Está? Entonces, ahí saco la conclusión de que el reactivo limitante es el sulfúrico y el que está en exceso es el hidróxido. Entonces, ¿con qué trabajo? Trabajo con sulfúrico. Y me preguntaba cuántos moles de sal obtenía, o sea, cuántos moles de esto, de sulfato crómico. Bien, entonces, digo, sí, 3 por 98, o sea que serían los 294 gramos de ácido sulfúrico. Obtengo un mol de sal, porque si vamos a la ecuación, fíjense que con 3 moles de sulfúrico obtenía un mol de sal, ¿sí? O sea, con 3 por 98 obtengo un mol de sal. Con los 5,4 que tengo, ¿cuántos moles de sal obtendré? Y me dice con un rendimiento del 100%, o sea que voy a obtener esa cantidad, porque la reacción cursó con un rendimiento del 100%, ¿está? Así calculo la cantidad de moles de sal. Y después la segunda pregunta me dice el número de moles de sal que se producirá si el rendimiento de la reacción es del 70%. Entonces, si en vez de tener esta reacción con un 100% de rendimiento, pasa algo en el camino, se pierde algo, y yo obtengo un rendimiento del 70%, entonces voy a obtener menos producto del que yo esperaba, ¿sí? Entonces digo, 0,018 moles, pues los hubiera obtenido con un 100% de rendimiento, pero si es un 70% de rendimiento, ¿cuántos moles voy a obtener? Y me da 0,013 moles. ¿Está? ¿Les quedó alguna duda de este problema? Fíjense, en este problema tuvimos la ecuación, el balanceo, la pureza de cada uno. Después sacamos cuál era el limitante, relacionando los dos reactivos.
Una vez que sabemos cuál es el limitante, entonces recién ahí respondemos la primera pregunta, que es la que preguntaba cuántos moles de sal obtengo con un rendimiento del 100%. Y después la segunda, que me pregunta si el rendimiento hubiera sido del 70%. ¿Está? ¿Alguna duda sobre este problema? Parece que no. A ver si lo podemos dar vuelta. No, busca otro, Tere. Total, no importa. Le voy a poder dar vuelta. Espera. Voy a probar. A ver, duplicar. No me da para darlo vuelta, a ver. No. No, me pasó con un archivo. La tendrías que haber dado vuelta en tu galería, Tere, y después haberla subido. Sí. Tendría que Escribió dar bien. vuelta. La tenía bien ella en su cosa, pero se nota que antes, porque cuando se subió así. Antes de subirlo al archivo, era tenía que. Claro, como nos pasó con la foto, igual. Y no lo puedes modificar, viste que al lado ahí hay un lapicito. Sí, ¿No es tiene la nada que ver eso? definición, pero no te da la opción. En la Pero galería. bueno. te da para girarlo a la derecha, pero no te permite. No, pero no es para eso. A No ver, es aquí. para eso, no. Tienes un pedo. ¿Cómo? Te tienes un pedo. No, ¿Qué dices? no, bebé. Tienes un pedo. Vamos. No, en serio que no. Hay un micrófono. Me va a meter en la cara. No me río, ¿sabes cómo te digo? Me río, pero. Para sentir re sola, che. Qué chancho. Qué chancho que sos. ¿Qué pasa, Mariano, que dice el micro? Tienes un pedo. Que no. Facundo tiene el micro abierto. Chicos, tienen el micrófono abierto. Están hablando que quiera. Hola. Sí, hola, ¿qué pasa, Mariano? ¿Qué pasa ahí? Facu, tenés el micrófono abierto. Están hablando cualquier cosa en lugar de estar en clase, cualquier cosa. Bueno, no lo puedo dar vuelta, no sé. Vamos a probar el otro a ver si lo puedo dar vuelta a este. No, tampoco. Bueno, no importa, se los explico igual. El Sí. ejercicio 18, vamos al 18. No había más, ¿no? No, no había más. Yo no sé los que subí. Esa es tu letra. No sé. El Sí. ejercicio 18 dice, No importa. esperen que tengo que encontrar el enunciado. Se quieren obtener 10 litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura por descomposición térmica del clorato de potasio y se dispone de un material de 96% de pureza de dicha sal. Entonces fíjense que es la descomposición del clorato de potasio, se lo explico, mírenlo como puedan, ¿sí? Para obtener oxígeno y se obtiene también cloruro de potasio. Y dice que se quieren obtener 10 litros de oxígeno, o sea, se tienen que obtener 10 litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. Este problema es complicadito, ¿por qué? Porque les pide que averigüen cuánto reactivo pusieron, o sea, al revés de lo que hicimos hasta ahora, ¿sí? Les pide que averigüen cuánto reactivo pusieron y les da la pureza del reactivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que empezar al revés. Tengo que decir, sí, me está diciendo que tengo que obtener 10 litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. Me perdí. Sí, 10 litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. Y me dice que se dispone de un material de 96% de pureza, ¿sí? Entonces, ¿qué hago?
calculo Tere, yo le escribí la ecuación, léemela que yo te la estoy escribiendo. ahí está. Entonces digo, si 22,4 litros es un mol, ustedes saben que un mol, a ver si lo puedo ver acá, 22,4 litros es un mol de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura, ¿se acuerdan? Entonces, si 22,4 litros es un mol, 10 litros de oxígeno, ¿cuántos moles serán? Eso es lo primero que tengo que calcular. Ahí está. 0,45 moles, ¿sí? Ahí se lo estoy poniendo. Ah, bueno, perfecto. Sí, yo lo tengo hecho acá también. Entonces, lo primero que tengo que obtener, que calcular, cuántos moles de oxígeno quiero obtener, ¿sí? Paso de litros a moles, porque está en condiciones normales de presión y temperatura. Una vez que tengo los moles de oxígeno calculados, entonces, ¿qué hago? Calculo la masa relativa del reactivo, porque me está preguntando el reactivo. La masa relativa del reactivo, la masa, sí. Sí, la masa molecular relativa del hidrato de potasio. 122,5 me da, ¿sí? Sí. Pero como yo tengo en la ecuación 2 moles de cloruro de potasio, de clorato de potasio, tengo 2 moles, entonces, ¿qué hago? Los 122 por 2, ¿sí? Me da 245 gramos de clorato de potasio. Entonces yo voy a la ecuación y digo, con 245 gramos de clorato de potasio, obtengo 3 moles de oxígeno. Fíjense que ahí adelante hay un 3. Esta ecuación la igualamos y son 3 moles de oxígeno, ¿sí? Para obtener los moles de oxígeno de los 10 litros, que eran 0,45 moles, ¿cuánto clorato de potasio voy a necesitar? Esa ecuación, acá lo tienen, ¿ven? Un mol, 122. Ahí está. Suelto, pero bueno. Ahí lo tienen Profe, claro. ¿lo puedes poner un poquito más lejos? Más acá. Ahí. ¿Lo ven? Más abajo. Un poquitito. Ahí está. Más abajo. No, más arriba para mí. Ay, ¿qué son? Bajo, arriba, subo. Está bien. ¿Ven? Perfecto. Yo. Bueno, ok. Puede callarse que estoy dando clase, ya terminé. No, la lechuga no está lavada, lo demás está todo lavado, pero eso no, laven. Entonces, para obtener esa cantidad de moles de oxígeno que estaban en los 10 litros, yo llegué a la conclusión de que necesito 36,75 gramos de clorato, ¿sí? ¿Cuánto es 36,75? 36,75. Pero me dice que el clorato está con un 96% de pureza. Entonces yo ahora el cálculo de la pureza lo tengo que hacer al revés. Porque Exacto. lo puro de clorato que tengo, que voy a necesitar, van a ser los 36,75. O sea, 36,75 va a ser el 100%. El 100%. Perdón, el 36,75 va a ser el 96%. No, necesitas más cantidad porque está impuro. Entonces, eso es la pureza que tiene. 100%, ¿cuánto es? Los 36,75 van a ser el 96% de pureza. Claro, 90 y cuánto, 94, chicos. Más cantidad, o sea, supongo 38,90. 96, Lili. Claro. Sí, ¿alguna pregunta? No, Lili decía cuánto era 96. Sí, porque se los quiero escribir para que lo vean, gracias. Van a ver que van a necesitar más cantidad porque era impuro. Entonces, eso es lo que tenés. El 100%, ¿cuánto sería? Diferencia en la impureza. Tengo que poner más para que reaccione esa cantidad. Lili, acercalo un poquito más. ¿Ahí? Sí, ¿Lo ahí ves? está. Ok.
Listo. Ok. Bien. Bueno, ¿Pide algo más este problema? sí, la parte B, La parte B. que era el 18. Bueno, no saqué la guía. Está acá. ¿Qué dice? ¿Qué ¿Qué masa pide? de cloruro de potasio se obtendrá? Ajá. Entonces ahí yo tengo que ver A partir qué de lo masa que de tengo. cloruro, y con 245, que era lo que tenía calculando el R por 2, porque eran 2 moles, 245 gramos de clorato de potasio. Yo obtengo 149 de cloruro de potasio, ¿por qué? Porque calculo el MR de cloruro de potasio y lo multiplico también por 2 porque tiene un 2 adelante, ¿sí? Son 74,5 el MR, por 2 me da 149. Entonces, si con 245 de clorato yo obtengo 149 de cloruro de potasio, con 36,5, que es lo que ya calculé en el paso anterior, 36,75. cloruro de potasio voy a obtener. Y me da 22,3. Ahora les pongo. No se corta, Tere, yo ahí le escucho, pero me parece que estamos en horario. No, falta todavía. Hacemos el último, el 19, y después los dejamos. Bueno. Este tema después lo vamos a retomar después, quizá en la otra clase virtual que tengamos, porque, o no sé, el jueves que vamos. No sé, Tere, porque yo el jueves lo que voy a hacer... Va a hacer la resolución del trabajo, seguramente. Y por ahí sí, rápido, y de última también lo que tenía ganas de hacer con los chicos es las ecuaciones, para ver si el formuleo con los números de oxidación y todo eso, ecuaciones, número de oxidación y balanceo, que es lo que ellos necesitan mucho para hacer los problemas. Claro. Así que bueno. El repaso. Sí, un repaso de algo. Así que ¿El 19 está completo, Tere? Hay que balancear, pureza. El 19 está completo. ¿Sí, vos? Está completo, sí. Parece que sí. Ahora lo vamos a analizar. Uy, esa es mi letrita, yo también lo puse al revés. Ese lo subí yo. Somos una genia subiendo los archivos. ¿Puede ser que se vea borroso? Sí, también puede ser eso, que se ve borroso. Entiendo, pero se ve bastante mejor este, ¿eh? Ahora se ve, pero acostado lo subí. Es mi letrita, por lo que veo. Es un desastre. No sé por qué lo subo acostada las imágenes. Es calcio y agua, que da oxígeno y lo que no se ve una miércoles, calcio. ¿Qué dice? Se hacen No, yo no alcanzo a ver bien. Bueno, no importa, yo se las escribo la ecuación. Ahí tiene la ley. Se hacen reaccionar 40 gramos de una muestra impura de calcio con 2 litros de agua. Fíjense, calcio más agua, ¿sí? Ustedes tienen que hacer la ecuación. Fíjense que acá el problema no les da la ecuación, la tienen que hacer ustedes. Entonces, dice, se hace reaccionar 40 gramos de una muestra impura de calcio más agua, 2 litros de agua, obteniéndose gas hidrógeno, o sea, hidrógeno 2, y 40 gramos de hidróxido de calcio, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes hacen la ecuación, que hacen calcio más agua, hidrógeno más hidróxido de calcio, lo que tienen que hacer es igualarla. Se tienen que fijar cuántos calcios hay en productos y en reactivos. Sí. Disculpame, no te escuché en la parte que mencionaste el producto. Hidrógeno 2 y qué... Y hidróxido de calcio. Ahí tenés la ecuación. Mirala.
Hidróxido de calcio. Mirala, Perfecto. ¿la ves? La tenés escrita. Sí, perfecto. Bueno, La ecuación la tienen que igualar y les va a quedar 1 mol de calcio más 2 moles de agua, 1 mol de hidrógeno y 1 mol de hidróxido de calcio. ¿Sí? Vamos a ver qué datos les da. Les dice 40 gramos de una muestra impura de calcio, no les dice cuál es la pureza, con 2 litros de agua, y les da la densidad del agua, porque sabemos la densidad del agua que es 1, ¿sí? Obteniéndose gas hidrógeno y 40 gramos de hidróxido de calcio. O sea, les da el dato del producto. Les dice que obtuvo 40 gramos de hidróxido de calcio y los 2 litros de agua. Dice, ¿qué reactivo está en exceso y en qué cantidad? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es, primero y principal, calcular qué cantidad de agua tienen. Si les dice 2 litros, quiere decir que tienen 2000 gramos, porque acuérdense que hablar de mililitros y de gramos en el agua es lo mismo porque la densidad es 1. O sea que tienen 2000 gramos de agua. Eso por un lado. Después, ustedes tienen que calcular las masas relativas. La del calcio es 40, la del agua 18, la del hidrógeno 2 y la del hidróxido de calcio 74. Entonces, fíjense que en este problema les dice que se obtuvieron 40 gramos de hidróxido de calcio. Entonces yo digo, sí, 74 gramos de hidróxido de calcio, que es la masa relativa, se obtuvieron a partir de 40 de calcio, según esta ecuación, ¿sí? Porque la LMR del calcio es 40, para obtener 40 de hidróxido, ¿cuánto calcio voy a necesitar? ¿Sí? Esa es la primera ecuación. Si para obtener 74 gramos de hidróxido necesito 40 de calcio, para obtener 40 gramos de hidróxido, ¿cuánto calcio voy a necesitar? Eso me va a dar, acá lo tienen, ¿ven? 74 gramos de hidróxido, 40 gramos de calcio. Para 40 gramos de hidróxido, ¿cuánto calcio voy a necesitar? Y me dice que voy a necesitar 21,6 gramos de calcio, me da el resultado, ¿sí? Después voy a la ecuación nuevamente para relacionar los dos reactivos. Y digo, si 40 gramos de calcio reaccionan con 36 de agua, porque la masa relativa del agua es 18, pero como tengo 2 moles, son 36. Entonces, si 40 gramos de calcio reaccionan con 36 de agua, 21,6 de calcio, que era lo que me daba el paso anterior, ¿cuánta agua va a necesitar? Y necesita 19,44 gramos de agua. Y yo dije que había puesto 2000 gramos de agua. O sea, el agua está en exceso, ¿sí? Por lo tanto, el reactivo limitante va a ser el calcio, en este caso, ¿sí? Pregunta, ¿qué reactivo está en exceso y en qué cantidad? Entonces ahí ya llegamos a la conclusión de que el reactivo que está en exceso es el agua, y qué cantidad hay en exceso. Los 2000 menos los 19,4 gramos que se consumieron, ¿sí? O sea, me va a dar un exceso de 1980,56 gramos de agua. Perfecto. Después me pregunta la pureza de la muestra de calcio utilizada. Entonces yo digo, para sacar la pureza de la muestra de calcio, fíjense. A ver si lo encuentro acá. Lucas, Teresa. 40, Lucas. No, bien, estoy torcida porque quiero mirar la... 40 gramos, 21,6. Ah, yo se los escribí a los chicos. Yo se los hice. Se los dibujé. ¿Ya lo hiciste eso? Está puesto acá. Ya lo hizo ahí.
40 gramos de calcio impuro, 21,6 gramos puros. En 100, ¿cuánto tendría que haber? 54, y algo les da, ¿no? 54. Te da si no le hice la cuenta, pero les pongo el X, que hagan las cuentas ellos, son reglas simples. Sí, se ve bien, ¿eh? Sí, le hice grande. Ese es el paso B. Tere, estas imágenes que estás pasando, ¿las tenemos en la plataforma? No, todavía no, yo después se los voy a subir. Ah, bueno, no, porque quería probar para ver si podía dar vuelta a la imagen. Ah, no, pero yo se lo voy a subir, voy a tratar de subírselo No, los vamos a subir derecho, chicas, después lo subimos bien. directamente, se lo voy a subir. Y no traten de hacerlo ustedes, porque todos los problemas se los estamos resolviendo. Traten de hacerlo ustedes. Esto porque ya está subido, pero yo después que suba les voy a subir de otro archivo directamente para ver si lo puedo subir. Nuevo, le hacemos un archivo nuevo. Bien, ese era el problema en la parte B. Y la parte C dice el volumen de hidrógeno obtenido en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces hago lo mismo. Como el calcio era el reactivo limitante, digo, con 40 gramos de calcio, según la ecuación, yo obtengo 1 mol de hidrógeno. 1 mol de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura, ustedes acuérdense que eran 22,4 litros. Con 21,6, que era lo que realmente tenía de calcio, ¿cuántos litros voy a tener de hidrógeno? ¿Sí? Y eso me da 12,1. Es este paso último que tienen acá. Sí, porque en realidad lo hice, está escrito acá. 74 gramos de oxidrilo es 22,4 litros porque corresponde a un mol. 40 gramos que tenía te da 12 litros. Acá lo hizo a partir del hidróxido. Claro, así se lo hice yo, más sencillo. El hidróxido que obtuve, porque por cada mol de esto yo voy a obtener 1 mol de hidrógeno. ¿Sí? Exacto. Ahí está escrito. Lo tienen hecho, Tere, ya se los dice. Así que no se lo vamos a subir lo resuelto, vamos a subir nuevos. Sí, así les queda más prolijo. Claro. Lili, un poquito más para atrás, si podés. Ok. ¿Ahí? Sí, genial. Bueno. Aparte de estos, tienen un montón de problemas de estequiometría, ¿eh? Traten de ir haciendo, de ir resolviendo, paso por paso, primero ecuación, después igualar, después sacar la pureza, después sacar el limitante si es necesario, el rendimiento si se lo piden. Ustedes en estequiometría tienen una serie de pasos que hacer, chicos. Los pasos son, primero, hacer las fórmulas bien, porque si hacen las fórmulas mal, van a obtener mal el compuesto. Una vez que escribieron la reacción en forma correcta, segundo paso, estos son los pasos para hacer estequiometría. Hay que balancear. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener igual cantidad de número de moles de átomos de cada elemento del lado de reactivo que de producto. Tercer paso, fijarme si hay algún reactivo que me limita la reacción. ¿Qué quiere decir? Que se consume primero, por eso ese es el que voy a utilizar, lo demás no me limita y va a sobrar. El paso que sigue a eso es fijarme si alguien está puro o impuro. Y ahí recién empiezan a hacer el problema. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí. Ok. Gracias. De nada. Sí. ¿Puedo bajar la mano porque estoy acalambrada? Sí, perdón, me había olvidado. Son paredes, como les digo en clase, ¿eh? Hablo con la pared, no con personas. Bueno. Conmigo hablas. Y con la única, sí, la única que tiene ganas de contestar. Bueno, chicos, cualquier duda ustedes ya saben que nos pueden escribir y nosotros le vamos sacando. Profe, una pregunta. Sí. ¿El parcial a qué hora es? Sí. ¿Ves? Una pregunta que no me fijé yo. La verdad que es a la 1, creo, profe. ¿A la 1? Mira vos. Sí, me parece que sí, por lo que vi en lo que publicó Jorge. Está en la plataforma. Yo no creo que a la 1. A mí me dijeron primero a las 8 de la mañana y después me dijeron a la 1, entonces no entendí cuál era el horario. ¿Quién habla? ¿Valentín habla? ¿Quién habla? Sí. Valentín. Bueno, Valentín, escúchame. Entrás a la plataforma,
donde está lo del parcial, notificación del parcial, ahí te dice el horario. Yo pensé que iba a ser a las 9 como el otro, pero mejor para usted a la 1. Pero acuérdense, fíjense antes el horario. Si ustedes pasan de horario, después no les alcanza, se les vence y se cierra. Les ha pasado a los chicos, ¿está? ¿Quedó Sí, claro? profe. Ok. Sí, profe. Bueno. Por Para el contar- lunes lo quiero con la guía estudiada, porque tenemos que ver el material que ustedes después van a usar en el laboratorio. Llévenla impresa, yo no tengo problema. Acá está, Ahí chicos. dice. Sábado, lunes, Ahí 17 está, mírenlo. a las 13 horas. Oh, el Jorge quiere dormir. A las 13 le hizo, mirá vos. Sí. Buenísimo. Lean eso, chicos, no está de adorno la plataforma, se mató Jorge haciendo esto. ¿Sí? En la parte de evaluaciones, de exámenes, ahí tienen Todo, lo paso que por paso, está todo explicado. la nota, cómo Sí, se corrige, todo. Y después van a encontrar el cuestionario de prueba, que es el que ustedes pueden hacer, que también tiene un solo intento, para que ustedes vean, es algo similar, acá les explica el profesor, abajo. Es algo similar al parcial, para que ustedes vean. Pueden no, chicos, háganlo, no es pueden. Tienen que hacerlo, porque es una manera de practicar. Claro. Ya se está por cortar la clase, ¿eh? Bueno, entonces nos vemos el lunes. Pregunta. ¿Alguna duda? No, profe. No, Bueno. por ahora no, profe. No, profe. Gracias. No, de mi parte no, profe. ¿Qué pasa? ¿Qué dijiste? De mi parte no, profe. Bueno, genial. Bueno, Valentín, chau. Buen fin de, adiós. Chao, profe. Chao. Profesora. Nos vemos, buen fin Hasta de. Nos vemos luego. el lunes. Buen fin de, muchas gracias. Chau, chau.